En este segmento nos gustaría ver cuál es la reacción de Narciso, porque estamos en el proceso, inmerso en el proceso electoral que ya se ha convocado para la segunda oportunidad luego del fracaso del 16 de febrero. Pero hay un detalle, y es que por la opinión de los actores estamos inmersos en un gran desacuerdo nacional, porque la convocatoria que se ha hecho a través del Consejo Económico y Social no ha logrado unificar a las partes, porque en la prensa de hoy el presidente del Partido de la Liberación Dominicana sostiene el criterio de que esa organización no va a aceptar que allí se le imponga un fiscal electoral. Hay también convocado para el jueves de esta semana una movilización de los jóvenes, o parte de los jóvenes, que han estado reclamando claridad de lo que ocurrió el 16 de septiembre, porque las elecciones fueron truncas, fueron frustradas, y hoy no se sabe lo que ocurrió. Entonces, en un panorama así, Narciso, ¿cuál es la confianza que debemos tener para las elecciones de este 15 de marzo? Por cierto, en estos días salió Tiro al Blanco, versión papel. Ok, impreso. Y su principal titular es el golpe de Estado electrónico que anuló, o que sirvió para que anularan las elecciones municipales. Ahí hay algunos detalles importantes. Pero denle un close-up ahí por si a alguien le interesa buscarlo, sepa ya más o menos qué va a preguntar, qué hay en primera plana, porque aquí no hay censura. Este periódico es importante además porque es una especie de dossier. Hicimos provecho de un esfuerzo que se hizo desde Marcha Verde, creando el archivo abierto de Marcha Verde, donde hay 19 figuras políticas, entre candidatos y figuras que son muy determinantes en este proceso electoral, que son sujetos de expediente. Y hay 12 casos totalmente fundamentados, están los resúmenes, hay expedientes. En la lógica de que no habrá de ninguna manera en este país hay expedientes, pero no hay justicia. No hay justicia, pero es muy importante que existan los expedientes para tener para la memoria histórica. Y para el momento oportuno también, porque se pueden producir cambios que pueden ser provechosos para reintroducir expedientes de esta naturaleza. Que no se olvide, ni olvido ni perdón en este caso. Pero yendo a tu tema, mira, tú comenzabas diciendo que el PRM no va a aceptar. No, el PRD. El PLD. El PLD no va a aceptar que el PLD no va a aceptar. Mira, todo eso ya está, todos van hacia esas elecciones. A la llamada oposición le tiraron la trampa y caen en la trampa. Porque es lo que hemos hablado muchas veces aquí. Son fuerzas sistémicas, no quieren afectar en nada la institucionalidad que está montada. El golpe electoral electrónico será desde la Junta Central Electoral, con mando en el Palacio Nacional. Eso está clarito. Eso perseguía suspender las elecciones de voto bajo el régimen de voto automático y tratar de salvar las otras, por un problema de proyecto de imagen de la cúpula del PLD. Las encuestas le daban muy mal en los grandes centros, precisamente donde se estableció previamente que iba a haber voto electrónico, grandes centros poblacionales. Sin embargo, la situación no era tan catastrófica en los municipios pequeños. Cuando tú ves todo el debate que se ha hecho, y especialmente una entrevista que le hicieron a Danilo Díaz en Rumba, en Radio Rumba, Ricardo Nieves y demás, tú te das cuenta clarito
que el tema de la anulación total se le fue de la mano, que ellos perseguían una anulación parcial, pero que hubo determinadas presiones sobre el presidente de la Junta para que... Pero eso no es posible para unas elecciones y después volver a otra, y eso no es posible. No, es que son elecciones, las elecciones municipales, cada una... Se deciden en un día. No, las elecciones municipales, cada una es una elección en sí misma. Tú puedes perfectamente decir, en tales municipios vamos a repetir, pero en esto es válida porque no hay alteración. Eso era lo que ellos perseguían. Pero hay una anulación total. Y una anulación total con un mecanismo electrónico, que fue el mecanismo que permite decir que fue un error técnico de supervisión y que en la boleta no subían los candidatos de los partidos opositores. Entonces, claro, pero el sabotaje lo hizo el PLD. Lo que te quiero decir así, lo que desata eso en la sociedad dominicana es una indignación enorme, con toda la razón del mundo, por todo lo que significa la evidencia de cómo han prostituido el sufragio en la República Dominicana y la existencia de una Junta Central Electoral que se presta a todo eso. ¿Cuál fue la demanda fuerte de inmediato? Destitución de la Junta y su suplente, destitución del Procurador General de la República, apuntando incluso hacia el propio Danilo. Y una demanda de que eso se investigara, una investigación independiente para que se establecieran sanciones. Pero no se ha hecho nada. Aquí es que vamos. Aquí es que vamos. Es decir, recuérdate el discurso de Abinader. La Junta fracasó. Bueno, si fracasó la Junta, pues demanda que cambiar esa Junta. No. Se pliegan a toda esa situación. Y piden la OEA. ¿Y qué hace la OEA con la investigación? Dice que va a dar los resultados después de las elecciones del domingo que viene. ¿Y para qué? ¿Para qué sirve eso ya? Si van a hacer las elecciones... Pero el que hizo el sabotaje el 16 está suelto, lo puede repetir ahora el 15. El que hizo el sabotaje el 16 lo puede repetir. Lo que lo hicieron, sí, así. Pero no solo que lo pueden repetir, el tema esencial es que están dejando la misma Junta, están dejando a un lado la investigación, dejando a un lado totalmente la sanción, repitiendo el mismo proceso. A cambio sencillamente de determinados mecanismos de veeduría, de todo este tipo de cosas. Frente a un poder que está muy debilitado, porque evidentemente eso se produjo precisamente porque iban a quedar muy mal. Yo diría que los dos PLD están muy debilitados. El PLD oficialista gubernamental y el PLD Lionel salen muy mal. Porque todo lo que hagan ellos, uno y otro, lo que se hacen uno contra el otro, lo que hace beneficiar a Abinader. Y las elecciones municipales dejaron de ser simplemente unas elecciones municipales. Es una medición de cara a las elecciones de mayo. Pero entonces... Ahora, ¿qué pasa? Ese poder va a tratar de procurar crear situaciones que le permitan negociar impunidad. Pero y eso es lo que está pasando. Yo creo que ese diálogo con el Consejo, con Agripino, es un preámbulo del pacto de impunidad. ¿Me entiendes? Le hacen algunas concesiones, esta gente va posiblemente directo hacia el gobierno, o quizás no tan directo, eso va a tener su momento, pero se pactan la impunidad, y eso ha pasado históricamente siempre. Y una de las figuras clave de esos pactos de impunidad es Agripino Núñez Collado. Ahora, ¿quién es Agripino? Agripino recientemente nada más tiene el cargo de ser el principal encubridor junto a un grupo empresarial de la estafa más grande que se ha hecho en la historia reciente del país, la de Punta Catalina. Él es el que encabeza la comisión que saca de todo el tren electoral, de todo el tren judicial, el tema de Punta Catalina. Una estafa de casi 2.000 millones de dólares en la que está involucrado el presidente de la República. Es el que está presidiendo el diálogo, pero es el del GOM, es el socio de Acero Estrella. Es decir, es una sotana
con un empresario metido en corrupción y asociados a empresarios corruptos. Y a esa figura la desencaman, porque estaba en muy mal estado después de lo de Punta Catalina, y lo ponen a hacer este diálogo, a organizar este diálogo. Eso es una burla a la sociedad dominicana. Pero claro que sí. Habrá que ver cómo va a reaccionar la sociedad dominicana. Yo no veo la misma situación anterior en términos de la actitud de la gente frente al proceso electoral, pero vamos a ver. Puede pasar cualquier cosa. Pero Narciso, si uno analiza lo que en la última encuesta, uno ve que entonces el sabotaje ha obrado en contra de los dos PLD, porque la última encuesta los datos que dan, se ve que están atomizados. Bueno, hay dos factores que determinan esto. Primero, en los últimos 3 años se profundizó de una manera brutal el descrédito del gobierno y de la cúpula PLDista. Al mismo tiempo, se agudizaron las contradicciones entre dos facciones al interior del PLD y dos capos de la política, Danilo y Leonel. Y eso ha llegado a nivel de un pleito a muerte. Porque, es decir, lo que le da garantía de impunidad a cada uno de ellos es el control del aparato del Estado y las pugnas alrededor de esto. La fractura junto al descrédito desploma al PLD, lo desploma. La otra parte no tiene nada, no tiene que hacer nada, ni ha hecho nada para ganarse esos puntos, es por inercia. Fractura, división, que debilita, porque al contrario pasa un bloque, pasa una parte de la oposición, constituye otro polo, con vaso comunicante y alianza con el PRM para estas elecciones y las elecciones congresuales, se debilita en consecuencia el gobierno, recurre a una candidatura que no puede ser más pesada, en términos negativos, ¿no? Las dos, porque la que va como vicepresidente, no. Las últimas declaraciones ha cometido mucho hierro. El tema es que desde el momento que ella se sumó para allá, ella no suma al otro, no. Ella se resta ella misma. ¿Te entiendes? Es una operación matemática al revés. Ella podría estar mucho mejor situada que Gonzalo como precandidata, y lo estaba. Pero desde el momento mismo en que se coloca de vice, por una serie de factores, múltiples factores, ella comienza a descender. No le suma al otro y ella comienza a descender. ¿Usted recuerda? Ahora, ¿cuál es el tema también? Que Leonel te hace todos los amaracos que sea, pero Leonel tiene un rechazo en esta sociedad porque es demasiado reciente lo que él ha hecho. Y él fue el ideólogo, el constructor de todo ese sistema desde el punto de vista jurídico, político, institucional. La Constitución del 2010, cómo se diseñó el Consejo de la Magistratura, el rol del Senado, todo esto. Aparte ya de la corrupción acumulada que tenía, del uso de las fundaciones, Fundación Global. Es un cuerpo del delito y todo el mundo lo sabe. Él inicia en grande, luego de los balbuceos que tuvo todo el tema de Odebrecht con Hipólito, y no tan balbuceo, inicia en grande todo el tema de la corrupción con Odebrecht, y no solo con Odebrecht. Acuérdense que el contrato con Barrigol se aprobó sin los legisladores de él, y eso no se hace gratis. Todo ese proceso de corrupción para acumular y del uso del Estado como un factor corruptor, Leonel lo practicó en grande. Entonces no puede levantar vuelo, no puede levantar vuelo. Y entonces tú ves está cada vez más claro que la política de Estados Unidos es buscar un relevo que pretenden ellos va a distender un tanto la situación momentáneamente. Eso va a ser muy precario, demasiado precario. ¿Qué sentido tiene el diálogo este? Porque ¿para dónde va? Conversando con Agripino, no hay un régimen de consecuencias, lo que ocurrió no ocurrió, contribuyó a desmovilizar a los jóvenes, o contribuyó a que Abinader se haga cómplice de todo el proceso porque van a sepultar eso.
de lo que ocurrió en el 16. Hay varias cosas ahí. Porque tú tocaste lo de los jóvenes, que yo creo que viene desde antes del diálogo, algunos factores que ahora se están recomponiendo. Pero en la parte de lo del diálogo me parece que es claro. Leonel, la llamada fuerza del pueblo, que conoce las entrañas podridas de ese poder y que fue iniciador, practicante y beneficiario de todas las sinvergüencerías en el ejercicio del poder del Estado en combinación con determinados empresarios. Leonel sabe lo que es CONESP y cómo se maneja CONESP, y el vínculo con los Vicini, y el vínculo con los Bonetti, todo eso él lo conoce perfectamente y sabe cómo opera Agripino, el quien responde a Agripino, y todo el tema del Grupo de Santiago y los Felito García entonces, hoy está en desventaja, le pasan el rolo y no va al diálogo. Entonces, claro, entonces él dice, no, papá, yo no me meto ahí, yo sé lo que es eso, porque yo lo usé contra los otros. ¿Y cómo me voy a meter yo ahí para eso? Y como él está jodido, él necesita aparecer como radical y crítico, porque es lo que está procurando un poco sembrar más allá de esta coyuntura. Por el contrario, Abinader, PRM, que se siente ganado, pero que tiene obstrucciones, se mete en el diálogo para lograr acuerdos. Con el gobierno. Con el gobierno y con el PLD. Y por eso yo digo, ese es el preámbulo del pacto de impunidad. Y lo vamos a ver. Habrá, posiblemente en el primer año, si hay gobierno de Abinader, habrá un circuito, ¿no? Se hacen los circos contra determinados funcionarios, pero lo esencial, ¿qué necesita ahora Abinader? Ciertos candaditos, ciertas posibilidades para que la potencialidad y la ventaja que tiene Danilo para el fraude o los fraudes se limite un tanto. Y tener más garantía de que va a obtener ganancias en las elecciones municipales de cara a la presidencial. Y todo ese tema del fiscal y del otro y las veidurías y la comisión de seguimiento es eso, dejando el sistema, dejando impune lo que pasó en el golpe de Estado electrónico, dejando la misma Junta Central Electoral, aceptando a la OEA y la vagabundería de la OEA, que el informe lo va a dar después, porque los otros días todavía el PRM, hace unos días estaba diciendo consecuencias, régimen de consecuencias, que se investigue, que se sancione y confiamos en la OEA. Y la OEA dice ahora, después de la jugada, pero lo está aceptando todo, porque hay una transacción, más allá de ese diálogo hay una transacción por abajo. Lo otro es lo siguiente. Ciertamente, le tiran un anzuelo a los jóvenes, los reconocemos, Leonel lo propuso anticipadamente, los reconocemos, vengan aquí. De hecho, se salieron, incluso los que aceptaron se salieron, porque además sobre el movimiento de los jóvenes, que es muy diverso, y que tiene también la fragilidad de que el factor convocante es un factor en las redes y los poderes convocantes en las redes son también muy diversos. No había centro de articulación, no había centro de conducción. Las enormes manifestaciones que se hacen en la plaza antes del Trabucazo, las que se hacen en todo el país, se va extendiendo. Llega un momento determinado en que determinados factores convocantes, como es el caso de Somos Pueblo, como es el caso de Antinotti, se idean aparecer con una convocatoria al Trabucazo, que fue un concierto, en fin de cuentas, que dijeron que no iba a ser un concierto. Pero con la intencionalidad clara de que las consignas que brotaban de la realidad frente al abuso de poder que se cometió, que era la destitución de la Junta y de los suplentes, que era la destitución del procurador, que era
la sanción, investigación independiente y sanción, se relegara y apareciera sobre todo el tema de mejorar el sistema de votación y de controles dentro de la misma institucionalidad, la misma junta y todo. Y tú te das cuenta que eso en la actividad del Trabucazo, que fue inmensa, eso logra avanzar. Yo no diría que totalmente. Aparecieron intervenciones como la de Carlos Sánchez desde la tribuna, como la del propio Marino Zapete, testimonios de jóvenes que eran con esa línea de radicalidad frente a la situación que estaba presente. Pero el manifiesto que se lee es un manifiesto que obvia lo central, la destitución de la Junta, el régimen, obvia todo eso y lo mete dentro de este sistema degradado. Sin embargo, rápidamente lo que se está produciendo de nuevo es una recuperación de esas demandas. Y las asambleas que han hecho los jóvenes, las dos que se hicieron en hotel, te aparecen intervenciones que recuperan esa actitud. Y que incluso señalando, si quieren elecciones el 5, el 15, no tienen que explicar qué pasó el 16. Pero esa explicación nadie podrá darla. De todas maneras... No la van a dar, pero deja el malestar y lo que te indica es que este tema no termina el 15, que todo eso va a tener otras consecuencias que no son las consecuencias de la sanción, que la sociedad va a seguir desconfiando, indignada, y que se van a producir nuevos acontecimientos y nuevos movimientos. El tema pudiera parcialmente terminar el 15. Ahora, la crisis va más allá del 15. La movilización de los jóvenes y de los no tan jóvenes va a continuar. Y Tiro al Blanco y Voz para el Cambio continuarán porque tienen un compromiso de patria, tienen un compromiso de humanidad, tienen un compromiso de justicia. Así es que habrá siempre por acá Tiro al Blanco, Voz para el Cambio. Gracias, Juan Francisco, por estar con nosotros.